conflicto. Hoy en día estamos siempre en lucha y en conflictos. Esta lucha espiritual que cada cristiano tiene constantemente en su vida. Esta vida es una lucha. Una lucha, y esta lucha no cesará hasta que no estemos con el Señor. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y aún en la noche, yo le pido al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, guarda mi mente y no permitas que el diablo siembre nada negativo que me pueda hacer daño. Cuida de mi mente porque me encuentro indefensiva en el sueño. Cuida de mi mente y le pido al Espíritu Santo que cuide mi mente cada noche cuando yo me voy a la cama, para que el enemigo no siembre cizaña en mi mente y en mi corazón y me pueda despertar con un sueño desagradable o con una mentira o un engaño del diablo. Y en cambio le digo al Espíritu Santo, pero que Dios ponga en mi mente todo aquello que Él me quiera revelar, si acaso me quisiera revelar algo. Que yo tenga un sueño tranquilo y descansado. Pero cuida, Espíritu Santo, mi mente. Es sumamente importante. ¿Por qué? Dice Juan 10:10 que el diablo ha venido a matar, a destruir y a robar. Solamente Jesucristo ha venido a darnos vida y a dárnosla en abundancia. Pero el diablo es un destructor, es un completo enemigo de nuestras almas. Y ha venido a destruir completamente, a robar, a humillar la iglesia de Jesucristo. El diablo va en contra de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es lo que Cristo más ama. Dio la vida por la iglesia y el diablo va de cabeza a destruir la iglesia del Señor. Pero el Señor no lo va a permitir. Pero la iglesia también tiene que aprender a luchar. La iglesia también tiene que aprender a defenderse. La iglesia no puede ser una iglesia pasiva. La iglesia tiene que ser una iglesia activa. Activa en la fe, activa en el amor, activa en la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia activa, no pasiva, no resignada. No, bueno, Dios hará. No, Dios hará su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces vamos a hablar acerca de esta guerra espiritual, de esta lucha espiritual. Vamos a ir al libro de Romanos, Romanos 7. Vamos a leer desde el 19 hasta el 23. Bueno, hasta el 24. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí vemos un hombre como Pablo que está mostrando la lucha que tiene en sí mismo, en su interior. Hermanos, es una lucha interior. Este pecado que dice Pablo, esa ley de los miembros, que está hablando del pecado, dice que mora en nosotros. ¿Cómo es que mora en nosotros? Porque, hermanos, en cuanto nos descuidamos, la vieja naturaleza quiere volver a salir otra vez. La vieja naturaleza de cómo vivíamos antes de conocer a Cristo, quiere volver otra vez a gobernarnos, a mandar en nuestras vidas y para que realmente no hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y cuántas veces repetimos los mismos errores y fracasos que cometimos al principio? Entonces dice Pablo, tengo una lucha tremenda, porque por una parte sé lo que tengo que hacer por la palabra de Dios, pero por otra parte mi carne me lleva a hacer lo que no quiero. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Por eso dice, ¿quién me va a librar a mí de este cuerpo? ¿Quién me va a librar a mí de esta carne? Y a veces el apóstol
se ve como una persona miserable. Miserable de mí. Porque cuando uno no hace lo que tiene que hacer, cuando uno no hace lo que Dios nos manda que hacer, uno se siente muy mal. Y así se sentía el apóstol. Cuando realmente él no se veía que estaba haciendo la voluntad de Dios, aun conociéndola, dice, soy un miserable. Porque sabiendo hacer lo bueno, sabiendo y conociendo la palabra de Dios, porque en mi mente la tengo y sé cómo debo de actuar, no actúo. Me dejo de llevar por mi carne, me dejo de llevar por mis emociones, me dejo de llevar por mis sentimientos. Hoy en día no nos podemos dejar llevar por las emociones, nos tenemos que dejar llevar por la razón de Dios y por su palabra, no por las emociones que nos llevan a un lugar y a otro. Entonces dice, y encuentro que este pecado está en mí mismo. O sea, no, en mí mismo tengo este pecado, porque soy débil, porque a veces me descuido y estoy haciendo el mal que yo no quiero hacer, y el bien que quiero hacer no lo hago. Es una lucha que mantiene con su carne y con su espíritu. Las cosas del espíritu son enemistad con las de la carne y las de la carne con la del espíritu. Y es una lucha que todo cristiano sostiene en su vida. Y el cristiano que no sostiene esta lucha es porque ni se examina sus hechos y pasa completamente de la palabra de Dios. Y vive por el camino ancho. Hace lo que quiere, cuando quiere y lo que quiere, y no se lo cuestiona. Podríamos decir que es un cristiano más mundano que cristiano, porque el verdadero cristiano se examina y el verdadero cristiano no quiere ofender a Dios. Y el verdadero cristiano no quiere obrar en las obras de la carne, sino que quiere obrar conforme a la palabra y a la ley de Dios, para agradar a Dios. Por eso dice Pablo en el versículo 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias. ¿Por qué le da a Dios gracias por Jesucristo? Porque dice Pablo, por cuanto por la ley yo no podía ser salvo, ni podía cumplir la ley en mi vida, por la gracia de Jesucristo que me ha librado de la ley del pecado, ahora puedo realmente vivir en Cristo. Porque, ¿qué dice la palabra? Hijitos míos, y ya sabéis que si pecado tenéis, abogado para con el Padre. Que siempre que con vuestros labios confeséis vuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonaros y limpiaros de toda vuestra maldad. Esto se halla en Primera de Juan, capítulo 2, el 4, el 1 y el 9. Habla acerca de que realmente si tenemos algún pecado, si hemos cometido una infracción, si realmente nos hemos dejado llevar, dice, tenemos abogado a Jesucristo el justo, Él nos defiende, Él ha muerto por mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero este hombre está aquí reflejando la lucha que un cristiano mantiene en su interior. La lucha que un cristiano mantiene en su interior. Ahora bien, esta lucha que mantuvo Pablo es la misma lucha que mantenemos nosotros en los días de hoy. Es la misma lucha, hermanos. Es la misma lucha. Por la palabra de Dios conocemos la verdad de Dios y cómo tenemos que conducirnos para agradar a Dios. Pero en cambio, nuestra carne a veces se rebela y no quiere hacer lo que Dios nos manda. Y se rebela y dice, no, pues no lo voy a hacer. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo voy a hacer. Porque estoy dolida, porque estoy desengañada, porque no quiero. Y Pablo decía, no, así no podemos. De esta manera yo no puedo seguir, porque si yo sigo de esta manera, haciendo lo que quiero y actuando como quiero y cuando quiero y saltándome la ley de Dios cuando quiero, soy un miserable. Y yo no puedo ser un miserable, yo soy un hijo de Dios. Y le doy gracias a Jesucristo, por cuanto yo era débil en la carne para cumplir la ley, Él por su gracia ha lavado y ha limpiado mi vida, y me ha justificado y me ha liberado de esa ley que yo no podía cumplir. Gracias le doy a Jesucristo, nuestro Señor. Entonces vemos como un gran hombre de Dios como era Pablo. Dice que esa ley estaba en sus miembros, estaba en él. Esa ley del pecado, dice, está en mí, en mi carnalidad. Y es cierto, en nuestra carnalidad, ahí está el pecado. Y es algo que tenemos que batallar constantemente para no hacer lo que quiere la carne, sino lo que realmente quiere el Espíritu, realmente nos agrada hacer. Porque ya lo hemos comprobado, hermanos,
Creo que todos los que seguimos a Cristo hemos comprobado que cuando hacemos la voluntad de Dios y nos movemos en el Espíritu Santo de Dios, qué felices nos encontramos. Qué felices, qué gozosos nos encontramos. Qué deleite hay en nuestro corazón cuando sabemos que estamos haciendo y obrando conforme a la palabra de Dios. Y sabemos que esto le agrada a Dios. Hay una paz interior, hay un gozo, hay una armonía, hay un amor a Dios y por los semejantes. Ahora, en cuanto quebrantamos la palabra de Dios y en algún momento nos salemos del camino haciendo nuestra voluntad, sí, nuestra carne dice, has hecho bien. Has hecho bien. Pero nuestro espíritu dice, no has obrado bien. Este espíritu que llevamos dentro, porque somos templos del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, rápidamente nos dice, no, así no. ¿No? ¿Te has quedado a gusto? ¿Te has desahogado? Mira, una verdad, hermanos, si una verdad hace daño, mejor nos callamos. Si es una verdad, pero si esa verdad ofende y daña, mejor nos callamos. Es algo que tenemos que estar aprendiendo constantemente. Constantemente tenemos que estar aprendiendo por el Señor. La palabra del Señor dice que nos enseña y nos corrige. Y tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que Él nos dirige en esa palabra, a esa justicia y a esa verdad de Dios. No estamos solos. Cuando no tenemos fuerza le pedimos al Señor, Señor, dame fuerzas. Señor, fortaléceme, dame fuerzas y dirígeme para lo que yo tengo que hacer. Que no quiero hacerlo, pero Señor, tú me mandas que yo lo tengo que hacer y yo lo voy a hacer si tú me lo mandas. Aunque a mi carne no le guste, aunque ella no quiera hacer conforme a tu palabra, yo quiero obedecerte. Porque tenemos que ir bien ordenados, espíritu, alma y cuerpo. La carne no puede estar por encima del espíritu. Cuando la carne está por encima del espíritu, estamos completamente desbordados. No. Esta carne, este cuerpo donde habita nuestro espíritu, tiene que estar sometido a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Este es el orden establecido. Si no hacemos esto, vamos a estar como caballos desbocados, haciendo cada uno lo que quiere y cuando quiere. Esa ley, que es la ley del pecado, dice que estaba Pablo dentro de él. Dice, está dentro de mí. Dice, y a veces esa ley que está dentro de mí y que es pecado, me obliga a hacer lo que no quiero hacer. Me arrastra a hacer lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Pero hermanos, Dios nos ha dado, porque uno perfectamente sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Uno lo sabe. Si realmente vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, créeme, hermanos, que vamos a vivir mejor, con más paz, con más gozo y con una vida mucho más saludable. Y el gozo de Dios va a estar en nosotros. Si quebrantamos la palabra de Dios, vamos a estar tristes, decaídos, en contiendas y derrotados. Pero si obramos conforme a la palabra de Dios, esto no va a ser así. Y Pablo, cuando se encontraba en esa debilidad, en esas situaciones, que creo que como cristianos nos hemos sentido todos algunas veces, dice que se acordaba de Cristo, de cuando Él se convirtió. No cuando vivía en la ley, sino cuando conoció a Cristo y empezó a vivir en la gracia de Cristo. Se acordó y dijo, pero fiel es Dios que ha enviado a Jesucristo, quien ha perdonado mi pecado, quien ha limpiado mi vida, quien me ha justificado, quien me ha dicho, libre eres, Pablo, vive en libertad. Vive en libertad, no vivas esclavo del pecado, vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero hermanos, Dios nos ha dado herramientas para poder batallar contra esto. Nos ha dado armas espirituales. Vamos a seguir a 2 de Corintios. Segunda de Corintios 10. Porque podemos decir, bueno, ¿y cómo batallo yo con esta lucha interior que yo tengo? ¿Cómo puedo batallar? Dice el versículo 4 del capítulo 10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Versículo 4 y 5.
Dice que las armas que nos ha dado el Señor son poderosas, así que no tienes que luchar tú sola. No tienes que estar luchando en tus propias fuerzas. Podemos usar las armas del mundo o podemos usar las armas de Dios. Uno elige cuando tiene un conflicto en su vida, en los conflictos que hoy en día pasamos en la vida, de cualquier tipo, conflictos con familias, conflictos con economías, conflictos con la sociedad, conflictos con vecinos, conflictos con hermanos, conflictos con padres, conflictos con maridos, conflictos. Ahí los metes todos los conflictos de la vida. Tú tienes dos opciones. Tú decides cómo luchar contra esos conflictos. Con las armas carnales que lucha el mundo, o en tus propias fuerzas, o con las armas de Dios. Tú eliges. Pero estas armas de Dios dice que son poderosas. Te puedo asegurar que mucho más poderosas que las armas en tu fuerza y en tu propia voluntad. Y las armas con las cuales se defiende el mundo. Porque no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué armas son estas poderosas? Tan poderosas para derribar todo eso que se ha levantado en contra de nosotros. Todo lo que se ha edificado en contra de nosotros. ¿Cómo son estas armas espirituales? ¿Qué armas son? Estas armas es la fe. La fe, que es el escudo que un cristiano se pone para que los dardos del diablo no hagan daño a su cuerpo. Es la fe, es la palabra de Dios, es el amor, es la esperanza. La palabra de Dios, el Espíritu Santo que está con nosotros. La palabra de Dios es la espada. Es la espada. Es la espada del Espíritu y con esa espada batallamos, peleamos. La oración. Esa oración que Dios oye. Que tú puedes estar en tu cuarto, solita, orando, clamando. Y Dios oye esa oración. Y Dios no es pasivo. Dios conoce tu sufrimiento. Dios conoce tu situación. Y Dios te está escuchando la oración que tú le estás haciendo, el ruego que tú le estás haciendo por la causa que tú estás atravesando. Y el Señor, en su misericordia infinita, Él te va a dirigir, Él te va a dar pautas para dirigirte y decirte qué es lo que tú tienes que hacer. Dice, yo te enseñaré, te mostraré el camino que tú tienes que andar y sobre ti fijaré mis ojos. Tú no estás sola. Dios está contigo y Él te va a dirigir en todo momento en lo que tú tengas que hacer, en lo que tú tengas que emprender y lo que tú tengas que hacer en tu vida. Él te va a dirigir. Él te va a dirigir, va a escuchar tu oración. Dice que el Señor está presto para escuchar nuestro ruego, nuestra oración. Y Él va a contestar nuestra oración. Ten fe para creer que Dios está y Dios es. Ten fe para creer que Él es poderoso. Que en la oración Él va a escuchar tu clamor, tu petición, aquello que realmente te está haciendo sufrir, aquello que realmente te está trayendo de cabeza en la vida y no puedes estar tranquilo o tranquila. Él sabe y Él te va a dar pautas. Ahora, las pautas que te va a dar el Señor para que tú las hagas va a ser pautas de acuerdo a la palabra. A lo mejor es una persona que te ha hecho mucho daño. Puede ser tu madre, tu propia madre, y te ha hecho tanto daño que dices, mira, no la voy a perdonar. Me ha hecho tanto daño que no la voy a perdonar, que ya me tiene harta, que no la voy a perdonar. Pero en cambio Dios te dice, tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar, porque de la misma manera que yo te perdono a ti, tú tienes que perdonar a quien te ha hecho daño. Y perdonar no es un sentimiento, es obedecer a Dios, a su palabra. Pero es que estoy tan herida, deja que yo te cure esa herida. Pero perdona como yo te perdono a ti. Perdona, yo te voy a ayudar a que tú realmente tengas otra relación con tu madre, tengas otra forma de pensar, otra forma de conducirte. Yo te voy a dar sabiduría, pero tú perdona a esa persona. Y a lo mejor nosotros no queremos perdonar a esa persona porque nos ha hecho mucho daño. Pero a veces el Señor, cuando nos dice cómo tenemos que andar, la palabra de Dios dice que el camino es muy estrecho. No es ancho, es estrecho. Y es tan estrecho que a veces, que solamente es una persona la que puede ir por ese camino. Una persona. Y nosotros no queremos ir por ese camino. Pero dice el Señor que si andamos por ese camino estrecho, por esa palabra que es difícil de cumplir, de muy pocos son los que encuentran este camino. No es que sean pocos o que el camino esté escondido, es que son pocos los que están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Por eso dice que son muchos los que están buscando la salvación, el camino, pero que son pocos los que hay en ese camino.
No es que sean pocos, es que hay personas rebeldes que no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso ese camino nunca lo encuentran. Y nunca van a querer andar por ese camino, porque no quieren. No quieren. El Señor te dice, mira, quiero que hagas esto, esto y esto. Y estas personas dicen, no, yo no quiero hacer eso. Entonces no van a andar nunca por ese camino y nunca van a encontrar esa salvación y nunca van a encontrar la paz de su alma. Irán por el camino ancho, donde es perdición completamente para sus vidas y para la gente que realmente les está rodeando. Entonces las armas de Dios son poderosas, pero tenemos que tener oración, tenemos que orar. ¿Cuánta pereza hay a veces para orar? ¿Cuánta pereza hay para leer la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces echamos el tiempo en 1000 cosas? Pero Dios lo dejamos a lo último. Y oramos no por Dios, por nosotras. Y tenemos que conocer la palabra no por Dios, por nosotras. Es por nosotros, hermanos. Pero tenemos que vivir como cristianos activos, no cristianos pasivos. Y saber el orden de prioridades, qué es lo que tenemos que hacer, hermanos. Que de pronto todas las cosas aparentemente están bien, como de pronto todas las cosas están mal. Y no saben ni por dónde te ha venido el tema. Pero de pronto todo se ha caído, todo se ha destruido. Pero estábamos velando. Estábamos velando, estábamos orando. Estábamos reparando el muro caído. Cuando sabíamos que ya se habían caído algunos ladrillos. ¿Lo estábamos reparando? ¿O hemos dejado que se caiga poco a poco hasta que ya la casa se ha caído del todo? Tenemos que procurar orar, clamar a Dios, conocer la palabra de Dios. Conocerla y vivirla, aplicarla a nuestras vidas. Si no, será imposible, no podremos hacer nada. Entonces tú eliges qué tipo de armas tú vas a usar en tu problema. ¿Qué tipo de arma vas a usar? ¿Vas a usar la venganza? ¿Vas a usar la falta de perdón? ¿Vas a usar la gresca? ¿Vas a usar el enfrentamiento? ¿Vas a usar la denuncia? ¿Qué vas a usar? ¿Hacerle más daño a la otra persona que te han hecho a ti? ¿Multiplicar el daño? Pues esta se va a enterar, pues este se va a enterar. Estas son las armas del mundo, las armas de la carne. Pagar mal por mal. Pero Dios nos dice al contrario. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, sino pagar bien por mal. El Señor no nos manda que nosotros hagamos como el mundo, que nosotros nos venguemos. Dice el Señor, no os venguéis, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Si Dios te va a hacer justicia, tú no te preocupes. Dios es el que te va a hacer justicia. Aunque tú no la veas o tú no la puedas experimentar, Él te va a hacer justicia. Y habrá casos que sí que lo vas a ver y que verás que Dios te ha hecho justicia en un determinado caso de tu vida. Y si no lo ves aquí, lo verás en el cielo. Pero Dios es el juez justo. Y cada uno será juzgado conforme a sus hechos, conforme a sus palabras y conforme a sus pensamientos. El Señor nos juzgará a todos y a cada uno de nosotros. Así que mira qué armas quieres utilizar. Mira qué armas quieres utilizar. Porque las de Cristo son poderosas. Y te digo una cosa, si Dios está contigo, ¿quién va a poder estar en contra de ti? La oración del justo puede mucho. Puede mucho. La oración del justo derriba fortalezas, echa abajo murallas, cambia las mentes y los corazones, porque de Dios es el cambiar las mentes y los corazones. Y Dios cambia situaciones que nosotros veíamos dificilísimo de cambiar. Dificilísimo. Y habíamos tirado ya la toalla y habíamos dicho, este caso le dejo porque es imposible. Yo te digo, nunca tires la toalla en un caso que realmente a ti te importe o tengas que arreglarlo. Un problema no arreglado es un problema aumentado. Los problemas hay que solucionarlos, no hay que dejarlos y pensar, no, esto se va a solucionar solo, o no, Dios lo arreglará. No, preocúpate la parte que tú tienes que hacer para hacerla tú. Y lo que es tu parte, hacerlo. Así que las armas del Señor son poderosas para derribar fortalezas, para derribar todo aquello que el enemigo ha levantado en contra de nosotros. Y tendremos que llevar todo pensamiento al conocimiento de Dios, a la mente de Cristo. Vamos a ir a Efesios 6:12.
Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo de nuestras almas. Estos gobernadores espirituales son ángeles caídos. Ángeles caídos que el diablo maneja como quiere y están a su servicio. Estas huestes espirituales son reales, están operando en medio de este mundo y van en contra de la Iglesia. Van en contra de la Iglesia. Estos son nuestros enemigos y contra estos tenemos que guerrear. No es carne ni sangre. No veas a la persona, ve al diablo que está detrás de la persona. No veas al hermano, a la hermana, al marido, al hijo, la hija. No tenemos lucha contra carne y contra sangre. Nuestra lucha no es contra los hermanos. Nuestra lucha es contra el diablo. Nuestra lucha son contra estos gobernadores, contra estas potestades de las tinieblas, que están aquí para destruir la Iglesia de Jesucristo, para engañarnos. Dice que el diablo se viste de ángel de luz para engañar, si fuera posible, a los elegidos de Dios. Viene para engañarnos, para arrastrarnos otra vez al pecado, para arrastrarnos otra vez a la vida vieja, para que hagamos lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. El diablo viene con sus huestes, ¿para qué? Para embarrar nuestras vidas, para embarrar nuestras vidas, para que no seamos luces en medio de este mundo, y va a intentar con astucia arrastrarnos para que hagamos lo malo y no lo bueno. Ellos están operando aunque no lo vemos. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados y potestades, contra estas personas de las tinieblas, estos espíritus que vienen para hacernos daño. Estos son nuestros enemigos. Pero tenemos que pelear. Tenemos herramientas, tenemos las armas. Pero no seamos una iglesia pasiva, una iglesia que duerme, una iglesia que está, bueno, ahí, a ver qué hago todos los días. La iglesia tiene que estar creciendo, la iglesia tiene que estar formándose todos los días, tiene que ser como un guerrero, tiene que alistarse y pensar, yo soy soldado de los escuadrones del Señor, yo estoy con el Señor, yo soy un soldado, yo soy una persona valiente, guerrera, yo no voy a ser una persona pasiva, yo no voy a ser un soldado pasivo, yo voy a ser un soldado realmente vivo y un soldado activo. Un soldado, para ir a la batalla, no te va a coger un cuchillo de cocina. Si tiene a su alcance una metralleta, si tiene a su alcance un arma mucho más potente, ¿por qué no utilizarla? Y el Señor nos da las herramientas para coger armas poderosas y potentes para destruir y vencer al diablo. ¿Le puedes vencer? Cristo le venció en la cruz. Y si Cristo le venció en la cruz, nosotros también. Nosotros también, pero Cristo fue obediente al Padre y fue obediente hasta la muerte, hasta la muerte. No tenemos lucha con sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Son espíritus con mucho poder y no tenemos que menospreciar su poder. Esos son los que atacan tu alma, tu mente y tu vida. Y si pueden embarrar tu vida para que realmente no resplandezcas ni brillas con la luz de Cristo, lo va a hacer. Te va a llevar a que peques. Te va a llevar a que hagas lo que no tienes que hacer. Esto que decía Pablo, porque hago el mal que no quiero y el bien que quiero, no hago. Es ese quien te va a arrastrar todos los días. ¿Podemos vencer? Claro que sí. Dice el versículo 13, por lo tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas armas, esta armadura, pero a veces nosotros salimos en la calle con ropa interior, sin vestirnos,
pensando que estamos en el país de Alicia de las Maravillas. Y salimos así, desprotegidos. Un cristiano no puede salir a la calle desprotegido. Un cristiano cuando sale por las puertas de su casa tiene que pedirle a Dios: Dios, acompáñame, cúbreme con tu sangre para que no me suceda nada malo. Hermanos, yo cada día cubro a mis hijas con oración. Cada día, hago oración cada día, pidiendo a Dios que las guarde, que las proteja de todo atentado, de toda violación, de todo accidente, que las proteja el Señor. Es constante, levanto vallado de oración, cada día vallado de oración. No podemos pasar un día sin orar. No, cada día, mira el tiempo que tienes. Tú mira el tiempo que tienes. No importa el horario que tú tengas para orar. Puedes orar por la noche, puedes orar al mediodía o puedes orar en la mañana, cuando tú tengas tiempo, pero no te acuestes sin haber orado. No salgas a la calle sin saber que Cristo va contigo y la cobertura del Señor en tu vida. Para ir a cualquier cosa, hasta para comprar en día, para comprar en cualquier establecimiento, para salir a la calle, para lo que sea. No te fíes de tu autosuficiencia, no te fíes, si no tiene importancia lo que voy a hacer, si no me va a pasar nada. Te puede pasar mucho. Mira, puedes tropezarte y romperte la cabeza. Es que te pueden pasar muchas cosas. Que tú sepas que Él siempre va contigo, que siempre va contigo. Señor, guárdame, protégeme, y siempre con el Señor, siempre. Vas a un médico, vas a un banco, vas a hablar con donde sea. Señor, que yo halle gracia como la reina Esther delante del rey. Porque si hallamos gracia, nos tratan mejor a veces. Porque a veces hay muchas personas bordes, médicos bordes, banqueros bordes, abogados bordes. Hay mucha gente borde que te trata de muy mala manera. Que tú vas con respeto, tú vas con educación y te trata de muy mala manera. Un jefe te puede menospreciar. Hay gente muy borde, muy agria en la vida. Contra esas personas, que a la vez hay que tener misericordia de ellas porque son pobres desgraciados, que no conocen a Dios, pero uno tiene que ir siempre realmente armado, con la armadura de Dios, con las herramientas que el Señor nos ha dado. Siempre no te descuides, no seas un cristiano pasivo. Levántate con el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir a 1 de Timoteo 6. Capítulo 6, versículo 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sigues peleando o has dejado de pelear? ¿Te has rendido, has tirado la toalla? ¿No quieres pelear? ¿No peleas? ¿No peleas por lo que quieres? ¿No peleas por lo que anhelas? ¿Peleas o no peleas? ¿O has tirado la toalla? ¿O has dicho esto es imposible, lo dejo? Esto no hay quien lo cambie. ¿Has pensado esto? En cualquier caso, cada uno sabe su caso. En cualquier caso. Pero aquí la palabra dice: pelea la buena batalla. Pelea. No seas un cristiano pasivo, peléalo. Porque si no lo peleas, no lo vas a ganar. Él está contigo, pero peléalo. Levántate y pelea por lo que es justo. Pelea por lo que es tuyo. Pelea por lo que es tuyo, por lo que es justo, por lo que Dios te ha dado a ti. Que nadie te lo arrebate, sea lo que sea. Pelea. No seas cobarde. No digas yo no puedo. En Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Filipenses 4:13 dice la palabra, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Pero peléalo, no seas cobarde, peléalo, levántate en Cristo y con la verdad y con la espada, y Él va a estar contigo y te va a dar la victoria. Pero pelea, no te quedes pasivo ni pasiva. Ya se arreglará o se estropeará. Pero tú ponte a trabajar. Que Dios te vea que tú tienes interés en aquello, en lo que sea. Tú conoces tu vida, en lo que sea.
Puede ser un trabajo, puede ser una persona, puede ser una casa, puede ser una situación, puede ser un juicio que tengas con alguien, puede ser, yo qué sé, cualquier cosa. Pelea. Pelea. Sé una guerrera, sé un guerrero. Tú estás en los escuadrones de Dios. Dios está contigo. ¿Qué le pasó al rey David cuando se enfrentó al Goliat? ¿Qué dijo? Tú que tienes que ver contra los escuadrones de Jehová Dios de los ejércitos. Pero tú quién eres que vienes aquí a pavonearte. Pero tú quién eres. Y cogió con valor, cogió esa piedra, le dio a ese gigante y cayó encima de esa tierra. Le venció. ¿Cómo? Con la oración, con la fe en un Dios verdadero, con ese clamor, con ese saber que Dios está por encima de cualquier gigante que se quiera levantar en contra de nuestra vida. Tú eres a quien Dios ha escogido. Tú eres hija de Dios. Levántate y pelea. No seas cobarde. Pelea, porque de los cobardes no se han escrito nada, ni van a ganar nada. Peléalo, sabiendo que Dios está contigo en esa batalla y que te va a dar la victoria. Créelo que te va a dar la victoria. Un poquito más adelante, 2 de Timoteo 2:4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira bien este versículo, porque este versículo es para entenderlo. Y quiero que te fijes bien en este versículo. Los que no tenéis Biblia, si está puesto ahí, leerlo ahí. Ninguno que milita, quiere decir, en las filas del Señor, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién te ha tomado por soldado? El Señor. No te enredes. ¿En qué nos enredamos constantemente? Porque aquí este versículo no habla de no trabajar. Uno tiene que trabajar porque la palabra de Dios nunca se puede contradecir. La palabra de Dios nunca se contradice. La palabra de Dios es una armonía. Y si el Señor dice que nos tenemos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente, es que tenemos que trabajar. Y de hecho dice Pablo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Aquí no está hablando de no trabajar, está hablando de no enredarnos en cosas que nos entretienen, que nos roban el tiempo, que nos impiden servir a Dios, que nos impiden ser cristianos victoriosos, que nos están enredando cosas, situaciones familiares, trabajos. ¿En qué nos estamos enredando? ¿En qué nos estamos enredando? ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? ¿En qué? ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? Para no servir a Dios como Dios nos ha llamado para que le sirvamos. Para no estar en sus filas sirviéndole a Él. ¿En qué nos enredamos? ¿En qué nos entretenemos? ¿En qué decimos, ay, es que esto, ¿cómo lo voy a hacerlo? Ay, es que lo otro, ¿y cómo lo voy a hacer lo otro? Ay, es que esto, bueno, Dios sabe. Dios sabe y tú también, pero de acuerdo a la palabra dice no te enredes. ¿En qué nos enredamos? Quiero que sepas que tú es tu vida y Dios te ha salvado a ti y Dios te ha llamado a ti. Aparte de tu marido, aparte de tus hijos, aparte de tu madre, aparte de tu padre, aparte de todo, Dios te ha llamado a ti personalmente. Es una llamada personal a ti. Y tú eres el que tienes que tener un compromiso con Dios. Tú. No puedes decir, es que mi padre, es que mi madre, es que mi hijo, es que mi hija. No. Dios te ha llamado a ti. Y tú tienes tu tiempo, eres persona y a ti se te tiene que respetar. Como persona, como cristiana, en tu tiempo y en tus actividades como hija de Dios. ¿Me explico bien? Es que es importantísimo. Dice que ninguno se enreda en los negocios de esta vida. Los que hemos sido llamados no nos podemos enredar. No nos podemos enredar. Ni en trabajos, ni... A ver qué trabajos. Hay que trabajar. Trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja. ¿Y tú crees que agradan más a Dios porque trabajan y trabajan y trabajan y trabajan? No. Hay que trabajar lo que es correcto, lo que es justo. Pero tenemos que tener tiempo. Porque el Señor dejó
ese día festivo, 6 días trabajarás, el séptimo será un día santo para Dios. ¿Por qué? Para que el hombre descansara de todos sus trabajos y ese día se lo consagrara al Señor. Tenemos que tener tiempo para consagrarlo al Señor. Nuestras vidas van a ir mejor. Porque luego, hermanos, tenemos situaciones que decimos, ¿y cómo me pasa esto? ¿Y cómo me pasa el otro? ¿Y cómo me pasa el otro? Nos pasa a veces muchas cosas, porque a Dios le damos las migajas. Las migajas. Pero a los demás le damos lo mejor. Lo mejor. A Dios hay que darle lo mejor. Lo mejor, lo escogido. ¡Ay, es que tengo esto! ¡Ay, es que tengo lo otro! ¡Es que tengo...! Dios te ha llamado. Él tenía muchos compromisos y los dejó todos para venir a buscarte. El Señor estaba reinando en el cielo y lo dejó todo por ti, para rescatarte y darte vida y vida eterna. Lo dejó todo por ti. Dejó una vida real, una vida realmente espléndida, para venir y nacer de mujer y ser injuriado, vituperado, escupido, azotado, menospreciado, varón de dolores, por ti. ¿No se merece este Dios nuestra vida? Si Él lo dio todo por nosotros, nosotros tenemos que dejar todo por Él. Y ya te digo que Dios tiene un orden perfecto para poderlo atender todo, pero en su justa medida.